el problema número 12 me dice, ¿cuánto pesa una molécula de sulfato magnésico? Una molécula, el peso atómico, el peso molecular del sulfato magnésico es 120 gramos. En 120 gramos encontramos 6 por 10 a la 23 moléculas de sulfato de magnesio, ¿sí? En una molécula, ¿cuánto pesará? Entonces, X es igual a 120 gramos por 1, moléculas con moléculas se van, ¿no? Por 1 entre 6, por 10 a la 23. Y eso equivale a 2 por 10 a la menos 22. 2 por 10 a la menos 22 gramos. Esa sería la respuesta. Vámonos al siguiente problema, el 13. En el problema 13 dice, determine el número de protones en 115 gramos de sodio. Determina el número de protones en 115 gramos de sodio, ¿sí? Muy bien. En 23 gramos, ojo, en 23 gramos de sodio, encontramos ¿qué? Encontramos 11 protones. Recuerden que su número atómico del sodio es 11, ¿sí? Pero esto multiplicado por 6 por 10 a la 23, ¿qué? Protones. ¿Ya? Entonces, en 115 gramos de sodio, ¿cuántos protones tendremos? X. Y X es igual, a ver, aquí, X es igual a 3,3 por 10 a la 25 protones. 25 protones. Esa sería la respuesta. ¿Ya? Esa sería la respuesta. Muy bien. Vamos a continuar con la pregunta número 14. Dice, en 490 gramos de ácido sulfúrico, ¿cuántos gramos de azufre hay? Ahora está relacionando la fórmula de ácido sulfúrico, ¿sí? Con azufre. Miren, el ácido sulfúrico presenta un azufre, por eso es que he sacado acá. Todo esto pesa 98 gramos. Y en 98 gramos de ácido sulfúrico hay 32 gramos de azufre, ¿sí? Lo que me dice acá es, en 490 gramos de ácido, ¿cuánto de azufre hay? Entonces, ahí tenemos que hay 160 gramos de azufre. Y esa es la respuesta. El problema número 15 me dice, en 132 gramos de anhidrido carbónico, ¿cuántos átomos gramos de carbono hay? Ojo, la relación es esta. 44 gramos de CO2 equivalen a 1 átomo gramo, ¿sí? En 132 gramos de CO2, ¿cuántos átomos gramos hay? Entonces, X sería igual, la respuesta sería en atomogramos. 132 entre 44. 132 entre 44. Y esto equivale a 3. ¿A 3 qué? 3 átomos, gramos de carbono. Y esa sería la respuesta. Ya, dice el problema número 16. ¿Cuántos átomos de calcio están contenidos en 50 gramos de un mineral que contiene carbonato de calcio y un 20% de impurezas? ¿Sí?
¿Cuántos átomos de calcio están contenidos en 50 gramos de un mineral que contiene carbonato de calcio, un 20% de impureza? Lo primero que vamos a trabajar es con el peso del carbonato de calcio, que es 100 gramos. Vamos a hacer en dos partes, ¿ya? 100 gramos de carbonato de calcio, 100 gramos de carbonato de calcio contiene 6 por 10 a la 23 átomos de calcio. Átomos de calcio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque solo me está pidiendo el calcio. Un carbonato de calcio tiene un solo calcio. Entonces eso equivale a 6 por 10 a la 23 átomos de calcio. Esa es la relación que estoy tomando. Ahora me dice, 50 gramos de carbonato de calcio, ¿cuántos átomos de calcio será? Y esto equivale a 3 por 10 a la 23 átomos de calcio. ¿Sí? Átomos de calcio. Ahora, esto es al 100%. Entonces digo, 3 por 10 a la 23 es el 100%. ¿Sí? Me dice, es el 100%. ¿Sí? Átomos de calcio. Pero yo quiero, tiene 20% de impurezas, entonces el 80%, ¿cuánto será? X es igual, y la respuesta es, entonces, 3 por 10 a la 23 sería, átomos de calcio sería el 100%, pero como me dice que tiene un 20% de impureza, entonces la pureza sería 80%. 80%, ¿cuántos átomos de carbono tiene? Me saldría 2,4 por 10 a la 23 átomos de calcio. Entonces, esa sería la respuesta de la pregunta número 10. Ya continuamos con la autoevaluación de la página 75. Dice, hallar la masa molecular de la sal de soda. ¿Cuál es la sal de soda? La sal de soda es el carbonato de sodio decahidratado, ¿sí? Con 10 moléculas de agua. Entonces, tú sabes que 10 moléculas de agua, la molécula de agua tiene una masa de 18 gramos por 10, 180. Más el sodio 23, 23, 46, más 12 y más 48. 3 oxígenos. Entonces sumaría en total 286 UMAS. ¿Ya? Esa sería la 1. La 2. El problema 2 dice, determine el valor de N en el siguiente alcano si su masa molecular es 44. La fórmula del alcano es CnH2n más 2. ¿Ya? Su masa, ¿cuánto es? 44. Entonces vamos a hallar, ¿cuánto vale el peso atómico del carbono? 12. 12 por N, 12N. Nosotros sabemos que el hidrógeno tiene como peso atómico 1, ¿sí? 1 por 2N, 2N. Más 2 es igual a 44. Este 2 pasa restando, me queda 42. Entonces acá sería 14N. Por lo tanto, N es igual a 3. Entonces, la pregunta es, determina el valor de N. N es igual a 3. Entonces, esa sería... ¡Ay, Dios mío! No ha grabado nada.
Esta es la respuesta. Esta es la respuesta del problema. A ver, a ver, a ver. Ya. Ya. Entonces, ahí tenemos la resolución del problema 1 y 2. A ver si se puede apreciar. La resolución del problema 1 y 2. ¿Ya? La resolución del problema 1 y 2. Muy bien. Continuamos. A ver, continuamos. El problema número 4 dice, ¿cuántos átomos están contenidos en 80 gramos de oxígeno? ¿Cuántos átomos están contenidos en 80 gramos de oxígeno? ¿Sí? 16 gramos de oxígeno tiene o equivale a un Avogadro de átomos de oxígeno. ¿Sí? Ahora, 80 gramos de oxígeno, ¿a cuánto será? Y X es igual ¿a cuánto? A 5 número de Avogadros. Entonces, esa sería la respuesta. Vámonos al problema número, este es el número 3, vámonos al número 4. No, perdón, esta es la 4. Vámonos al problema número 5. El problema número 5 dice, ¿cuál es la fórmula general del hidrocarburo? Es esta. CN H2N-2, H2N-2. Y su masa molecular es 68. Esto es igual a 68. La masa molecular de este compuesto es igual a 68. Indique la atomicidad del hidrocarburo. Entonces, lo primero que tenemos que hallar es nosotros hallar el valor de N para determinar cuántos átomos tiene este compuesto. ¿Ya? Entonces, igual, de la misma manera el problema anterior. 12 por N, 12N. ¿Por qué? Porque el carbono vale 12. Ahora, el hidrógeno vale 1. ¿Sí? Entonces sería 1 por esta cantidad más esa misma cantidad, menos 2. Eso es igual a 68. Este menos 2 pasa sumando. Me queda 70. Entonces me queda aquí 14N. Entonces, 14N. Por lo tanto, N es igual a 5. N es igual a 5. Entonces, si reemplazamos en esta fórmula, el compuesto sería C5H, 2 por 5, 10, menos 2, 8. Y la atomicidad, ojo, la atomicidad sería 5 más 3, más 8, 13. 13 sería la atomicidad. ¿Ya? 13 sería la atomicidad. El siguiente problema dice hallar el peso de 7 molgramos de fosfato de calcio. Lo primero que tenemos que hacer es hallar el peso del fosfato de calcio. Y su fórmula es esta, ¿sí? Entonces, el peso de esta molécula es 310, ¿sí? 310 UMAS, o gramos, ya. Entonces, de ese 7 moles, entonces sería 7 por 310. Esto equivale a 2170 gramos. ¿Sí? Esa sería la respuesta. Esa sería la respuesta. Ya. Entonces sería el problema número 6, 2170 UMAS. Ahora, la pregunta número 7 dice, marque verdadero o falso.
Marque verdadero o falso, según corresponda, para 200 gramos de carbonato de calcio. Número de Avogadro es Na, ya sabemos. Entonces, existen 6 números de Avogadro de átomos de oxígeno, verdadero. ¿Existen 40 gramos de calcio? No, existen 80 gramos de calcio. ¿Sí? Porque cada 100 gramos tiene 40 gramos de calcio. ¿Existen 12 gramos de carbono? No. Recuerden que es el carbonato de calcio. Existe, como hay 200 gramos, hay 24 gramos. Entonces la respuesta es verdadero, falso, falso. ¿Ya? Vamos a continuar con el problema número 8. El problema número 8 dice: determine los gramos de oxígenos contenidos en 19,6 gramos de ácido fosfórico. ¿Sí? El ácido fosfórico es H3PO4. ¿Sí? H3PO4. Esa es la fórmula. En esa fórmula encontramos ¿cuánto de oxígeno? 4 átomos de oxígeno. Este equivale a 4 átomos de oxígeno. ¿Sí? ¿Cuánto pesa todo esto? 98 gramos. En 98 gramos, 4 por 16, encontramos 64 gramos de oxígeno. ¿Ya? Entonces, si tengo 19,6 gramos, ¿cuánto de oxígeno será? Entonces, X es igual a 12,8. 12,8 gramos de oxígeno. Esa sería la respuesta. Continuamos. Ya, continuamos con la 9. La 9 dice, ¿cuántos molgramos existe de 12 por 10 a la 24 moléculas de ácido fosfórico? Ojo, ¿cuántos molgramos? Un molgramo de cualquier sustancia equivale a 6 por 10 a la 23 moléculas de cualquier sustancia. En este caso, de ácido fosfórico. ¿Sí? ¿Cuántos molgramos? No sé. Existirá en 12 por 10 a la 24 moléculas. 12 por 10 a la 24 moléculas. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, el planteamiento. Resolviendo moléculas con moléculas se va, 10 a la 24, 10 a la 23, me queda 10 acá, y me va a salir que se van a requerir, o contiene 20 molgramos. ¿De qué? Del ácido fosfórico. El problema número 10. El problema número 10 dice: calcule la masa de un átomo de un elemento. La masa de un átomo de un elemento es 1,2 por 10 a la menos 22 gramos. Calcule la masa atómica promedio de este elemento. Entonces, yo voy a sacar ese dato que me da el problema. Un átomo de ese elemento X equivale a ¿cuánto? ¿O cuánto pesa? Pesa 1,2 por 10 a la menos 22 gramos. Ahora, me dice el peso o la masa atómica promedio. Ustedes saben que la masa atómica promedio tiene ¿cuántos átomos? 6 por 10 a la 23, ¿no? Átomos de X. ¿A cuánto es la masa? La masa equivale a 72. X es igual a 72 gramos. ¿Ya? Muy bien. 72. El problema 3 me había olvidado de resolverlo. Dice el peso de 7,5 gramos de cobre. Recuerden que un gramo de cobre, en este caso, equivale a ¿cuánto? Equivale a 64 gramos. Si yo tengo 7,5 gramos de cobre, ¿cuánto será? X es igual a
480 gramos de cobre. Muy bien. Vamos a hacer el problema número... Bueno, ya tenemos ya todos los problemas y eso por favor lo pasan a sus guías. Lo pasan a sus guías y ya tendríamos completada la tarea. Muchas gracias. Resuelvan la actividad de la tarea que van a completarla en el formulario que se les ha dejado.